Hola a todos, mi nombre es Alonso Bobadilla y en este video les voy a mostrar el proceso y el resultado final para haber generado uno de los módulos de ARP para una municipalidad. En este caso, el módulo que yo tomé es el módulo de personal. En primer lugar, usando la herramienta Visual Paradigm, se crea un modelo de entidad de relación donde se modelan las tablas que se van a usar. En este caso, la tabla principal es la tabla funcionario, que tiene su clave principal, la cual esta clave es ingresada por nosotros y será catalogada con el root de la persona, ya que en Chile el root es único y así se podría de una mejor manera ligar las personas a sus títulos, licencias y contratos, que son las otras tablas que aquí tenemos modeladas. En este caso, funcionario además tiene agregado nombre, apellido, dirección, etc. Y algunas de las tablas que se juntan con funcionario o que dependen de funcionario son, por ejemplo, contrato, que como se puede apreciar contiene como clave foránea la clave principal de funcionario, que es el root, ya que en general, y esto pasa lo mismo para licencia y para título, en general las tres están ligadas con el root. O sea, esto está modelado pensando en que agregar contratos, licencias o títulos a través del root a estos módulos, para que de esta manera se vayan ligando al funcionario. Aparte de eso, igual tienen su clave primaria, que viene siendo UID, que en este caso está modelado para que sea autoincremental. Aparte de eso, licencia tiene motivo, fecha de inicio, fecha de término, y por el otro se puede apreciar algo parecido. Por ejemplo, para contrato igual tiene fecha de inicio y fecha de término. Más que nada se puede mostrar un poco de la especificación. Tiene, por ejemplo, aquí que tiene formato date, o para la tabla de licencia en general se pueden ver todas las que tienen, y ahí se aprecia como UID en la clave principal. Además, lo hice pensando en que no se puedan omitir algunos atributos. Entre todas las tablas, la única que se puede anular es fecha término, porque uno de los tipos de contrato es indefinido, entonces ese tendrá solo fecha de inicio y no fecha de término. Esa es la única razón por la que esta puede ser anulada. Todas las otras van a ser requeridas mediante Visual Paradigm, usando una de las opciones que da, que es Synchronize to Class Diagram. Creamos el diagrama de clases, que es el siguiente, que crea la capa de persistencia, la cual exportaremos a Java o al IDE que vamos a usar. En este caso uso Eclipse. Como se puede ver, esto lo genera automáticamente y es básicamente parecido a lo que tiene la tabla, pero usando un UML. Luego de esto, usando la herramienta que da, que es Generate Database, y luego Generate Code, le damos la base de datos que vamos a usar para que así se creen las tablas. La base de datos, por ejemplo, aquí ya dice que ya existe porque obviamente ya la tengo creada. Luego de darle las tablas a la base de datos, previamente haber creado la base de datos, que en este caso ya por nombre municipalidad, se
se exporta desde Visual Paradigm y se crean las tablas, que en este caso son contrato, funcionario, licencia y título. Si vemos una de las tablas, por ejemplo contrato, se puede ver que están cada uno de los atributos que modelamos anteriormente y con cada una de sus características. Lo mismo, por ejemplo, para funcionar. Luego de haber verificado que la base de datos esté correctamente creada, lo siguiente es en Visual Paradigm generar el código para unirlo a un proyecto en Java ya creado. En este caso el proyecto debe ser del tipo Dynamic Web Project, los cuales ya están creados obviamente. Son dos los que se usarán. En este caso tengo aquí RP Personal y RP Personal Web Service. Uno está hecho con JSP y Servlet y el otro está obviamente hecho con Web Service. En el primer caso, que es el de los Web Service, al crear y exportar el código hacia el proyecto, se crean varios códigos. Principalmente se exporta un poco desordenado, así que hay que ordenarlo y ordenarlo en package. En este caso se creó la clase personal, la clase servlet, pero con clases que como las de personal, que son las que crea directamente Visual Paradigm, hay que tener algunos cuidados, básicamente en los XML, puesto que en este caso me lo habría exportado solo como contrato y hay que cambiarle el package para que no haya ningún problema. Aparte de eso, el otro problema que hay tiene que ver con el web content, que crea una librería afuera y este debe ir dentro de webinf. Es con orm.jar. Primero voy a hacer una demostración de cómo funciona este proyecto para mostrar qué es lo que hace. Básicamente hacer las 4 operaciones CRUD, o sea, crear, leer, eliminar y actualizar. Este es el JSP que he creado, que tiene un poco de CSS y más que nada los botones con las referencias a los demás JSP. Básicamente todo está hecho para con formularios para poder ingresar nuevos funcionarios, nuevos contratos, o eliminarlos, listarlos. Por ejemplo, aquí está mi JSP para personal. Si yo quisiera ingresar un funcionario, antes de ingresar un funcionario, voy a listar los funcionarios que he creado actualmente. En este caso, todos son variables de prueba. Tengo 5 tablas creadas. Si quiero ingresar un nuevo funcionario, por ejemplo 100, 200, 301, no sobre, nice. Para el nombre le voy a poner test, apellido YouTube, apellido materno video, fecha de nacimiento puede ser un poco más, no dijo, 1991 septiembre y el 9 de septiembre. Dirección Francisco Salazar 230.000 Cargo tester.
función, testear, previsión va a tener ISAR. Tipo de contrato que le voy a dar va a ser a plazo fijo. Pongámosles que inició el 18 de septiembre del 2012, que tiene contrato, lo vamos a echar para Navidad de este año. Bueno, ahí sería el término de su contrato. Quiero agregarle un título que es opcional, lo voy a dejar en no, y los campos no son requeridos a diferencia de los otros, como se había visto previamente en la base de datos. Así que le damos a finalizar y el usuario, el funcionario test YouTube se ha guardado con éxito. Podemos volver a listar los funcionarios y digamos que se ha creado. Además podemos ver que se le creó un contrato, su root era esta, la nueva idea de su contrato es 12, es plazo fijo y tiene la fecha que habíamos ingresado. Se puede ver como hay otros que tienen null, pero son los que su tipo de contratos son indefinidos. Además podemos listar títulos. Con listar título nos va a aparecer que este es un usuario, un funcionario que no tiene título porque lo dejamos vacío. No tiene título, su universidad no aplica y no tiene fecha de egreso, obviamente. Y listar licencia, obviamente no va a haber licencia porque no lo hemos agregado. Por ejemplo, podemos ingresar una licencia para, aquí se busca por ID, están todos los usuarios que ya habíamos creado, vamos a usarlo para este mismo usuario. La fecha de su licencia va a ser el 18 de junio de 2016, por ejemplo. Debe haber durado un buen rato, hasta julio del 2016. El motivo, causas desconocidas de fuerte dolor. Lo agregamos. La licencia se ha añadido con éxito. Listamos la licencia y se ha agregado una nueva licencia para esta. La vamos a agregar otro contrato. Vamos a arreglar lo que habíamos hecho antes y la vamos a crear un contrato indefinido a partir del siguiente día de Navidad. Si el 2016 va a tener contrato indefinido, el otro no es necesario tocarlo puesto que es contrato indefinido. Así que podemos listar nuevamente los contratos. Podemos ver que nuevamente este usuario tiene otro contrato. Podemos por ejemplo, eliminar contrato. Aquí están todos los contratos. Podemos ver por la ID y su root. En este caso le vamos a eliminar el contrato a plazo fijo, que es el primero que tenía. Se eliminó con éxito. Volvemos a ver la lista de los contratos y vemos que se le eliminó. Lista de funcionarios sigue el usuario aquí. Además vamos a modificar, por ejemplo, la licencia. La buscamos, solo hay dos licencias, encontramos aquí. Primero se puede ver que la ID y el root no son modificables, puesto que no tiene sentido que sean campos que se puedan alterar, puesto que el root es único y la ID es una ID interna de la tabla, entonces no tiene mucho sentido. Aquí vemos que nos pone los datos que ya teníamos. Entonces queremos alargarle un poco la licencia, se la vamos a dejar hasta el 18 de julio. Y le vamos a cambiar un poco las cosas. Se extiende el tiempo de la licencia mientras se le realizan exámenes. Se envía, sigue aquí. Listamos la licencia y nuevamente se han realizado los cambios. Además de eso podemos, por ejemplo, modificar el usuario. Ya, ahora nuevamente aquí podemos ver todos los usuarios que tenemos. Nuevamente el root no es modificable.
podemos modificarle, por ejemplo, la previsión. Ahora va a ser FONASA. Lo enviamos, estamos en los funcionarios, vamos a ver que nuevamente es FONASA. Si nos vamos a la base de datos, en todos estos cambios que he hecho aquí se van a hacer en cada una de las tablas, puesto que todo esto está conectado. Por ejemplo, aquí tenemos el root test, FONASA, YouTube, video, Francisco Salazar, todo lo que tenemos, todas las fechas que tenemos ingresadas. Para licencia lo mismo, licencia, y la tenemos guardada. Ahora el paso muy importante, por ejemplo, ya le eliminamos un contrato, pero ahora queremos eliminar al funcionario. Esto está pensado para que si elimino al funcionario, obviamente se va a tener que eliminar las licencias, los contratos y los títulos, puesto que no tendría sentido que siguieran estando las tablas. Además no podrían estar porque se quedan sin claves foráneas. Por lo que eliminamos, se elimina y al tiro vemos que ya no es una de las opciones seleccionables. Listamos los funcionarios, nos encuentra por el root 10.200.301. En contratos tampoco se encuentra 10.200.301. Listar títulos, nuevamente no lo encontramos. Y pasa lo mismo en listar licencias. Se eliminó todo el rastro de este individuo. Se llama test YouTube. Básicamente eso es lo que hace el JSP, o lo que o cómo funciona por lo que cada uno de nosotros ve. Y ahora la licencia se puede ver que se eliminó. Para funcionarios es lo mismo. O sea, está bien conectado con la base de datos. Más que nada eso es lo que quiero mostrar. Ahora si volvemos a Eclipse, nos podemos ver un poco más sobre el código. Tenemos el index, que no es mucho, que nos lleva al otro JSP como he dicho antes. Tengo por ejemplo, voy a demostrar formulario, que es con el que se crea un nuevo funcionario. Aquí básicamente lo que hace es pedir varios de los requisitos y lo pide obligatorio, como está aquí en el root. Es una clase que está conectada usando el método post con crear. Crear todavía no lo hemos visto, pero es uno de los archivos que está en el servlet, que viene siendo este de aquí, que es a donde se le van a enviar los datos que se capturan con el JSP. Fecha de nacimiento, más que nada, este es un for para que se vean los días que hay, que los contabilice del 1 al 31 sin tener que ponerlo a mano. Lo mismo va para años. Ahí cada uno tiene su name. Por ejemplo, dirección, cargo. Cada uno tiene diferentes extensiones que tienen más que nada que ver con la cantidad de espacio que tiene la base de datos. Lo mismo se hace con contrato y lo mismo se hace con título. Al terminar se envía mediante un botón submit que dice finalizar para crear el funcionario, y cuando se recarga la página llega un mensaje. Este mensaje está creado también desde el servlet crear. En este caso el servlet lo creamos desde aquí mismo y le damos que, o sea, este ya es un método creado por nosotros y con un poco de ayuda de Eclipse para usar los métodos doPost y doGet. En este caso solo se usa doGet. Como se puede apreciar, se tienen creados varios strings. Por ejemplo, string root, nombre, apellido, que son todos los parámetros que nosotros queremos y que están antes en la tabla funcionario. En este caso usamos la sentencia o el método request.getParameter.
en donde entre comillas escribimos root, nombre, que yo lo dejé escrito de la misma manera en el string, pero básicamente el get parameter es el name que usamos aquí. Es para poder tomar el dato que se eligió o que se escribió anteriormente en el formulario. Eso se hace para todos. Aquí lo que tiene un poco más de cambio, aparte de solo traerse este string, tiene que ver con la fecha, porque como se vio en la base de datos, su formato es date, por lo que 3 string separado no nos va a ayudar mucho. De esta manera creamos una string fecha de la forma día-mes-año. A mes le hacemos un cambio. Como nosotros recibimos el nombre como una string, porque recibimos el nombre enero, febrero, lo que hice fue crear un método un poco largo que se encarga de transformar el string del mes en un número, o sea, el número que representa en el año, 1, 2, 3, 4 hasta el 12, para así después poder setearlo bien, como se va a ver un poquito más adelante. Así que de esta manera se crea un nuevo objeto funcionario, que este objeto funcionario es creado por Visual Paradigm, que es este objeto de aquí. Como dice aquí Visual Paradigm, no hay que modificar el archivo, aunque si uno quiere igual se pueden hacer algunos cambios. En mi caso, por lo menos a esta clase funcionario no le hice ningún cambio. Creado este método, seteamos cada uno de los campos con lo que adquirimos arriba. En el caso de date, primero hacemos un formateo para que quede de la forma día-mes-año, como lo habíamos hecho de arriba. Y dentro de un try catch usamos parse y le damos el string para que así se cree de esa manera un nuevo objeto date, y se lo enviamos a funcionario. Luego hacemos lo mismo con crear contrato. Traemos tipo de contrato, que aquí sería el único string, y creamos fecha de inicio y fecha de término, que es muy parecido a lo que tenemos en el anterior, solamente que aquí son 2 fechas. Creamos un nuevo contrato. Primero, aquí hay una de las diferencias que con respecto a funcionario. El funcionario le damos al root como una string, que es la clave primaria. Aquí la diferencia en el contrato es que tiene una clave foránea, que es el funcionario, pero nosotros no le damos, si se dan cuenta, no le estamos dando root. Lo que aquí le damos es el objeto funcionario, que es el que mediante los métodos internos se encarga de encontrar la clave primaria de funcionario. Por eso aquí tenemos fun, no root. Se le agrega el tipo de contrato. Y aquí hay otra diferencia. Ya tenemos 2 date, de fecha de inicio y fecha de término. En el caso de fecha de inicio se hace todo normal, pero en el caso de fecha de término hay una condición. Si es que el tipo de contrato es igual a indefinido, porque tenemos 2 opciones: indefinido o plazo fijo. Si es indefinido, significa que no hay una fecha de término, por lo tanto lo seteamos con null, que es como vimos en el ejemplo anterior, que haga con null. Y si no, le damos la fecha que realmente se elige. Si no se hiciera esto, por cómo está hecho el JSP, la fecha de término para todos sería del 1 de 1900. Luego se crea el título, dependiendo, aquí también depende de 2 cosas.
si rescatamos todo esto, el importante principalmente aquí es agregar, puesto que como lo tenía hecho en el JSP, agregar tiene dos opciones, o no o es sí. Por defecto viene siendo no, para que no hayan problemas al que queden espacios vacíos. Así que tenemos no y sí. En caso de que sea no, las personas no deberían modificar las otras y quedarían por defecto. Por ejemplo, nombre, título, universidad serían una cadena vacía, y egreso sería 1900, que es el que está marcado ahí en el select. Pero aquí viene donde se hace la diferencia. Si se agregan no, la base de datos simplemente agrega el funcionario nuevo de la misma manera que antes, buscando la clave foránea, y agrega el nombre de título, lo cambia por sí título, universidad por no aplica y año de egreso por no, y lo envía mediante, o sea, envía los tres parámetros antes ocupados mediante el método discrear funcionario fun, con estos parámetros, que es el objeto funcionario, el objeto contrato y el objeto título. Y si es sí, simplemente setea por cada uno de los campos que agregamos al de verdad querer agregarle un título al funcionario, que se envía por este mismo método. Este método, que está correctamente documentado aquí, se encarga de usar la clase create ERP funcionario data y le envía los parámetros funcionario, contrato y título. Más que nada, este es un método para hacerlo más corto y no tener lleno de try catch adentro. Cuando se envía eso y hace su proceso, se crea un nuevo atributo que se llama mensaje, y este mensaje se le envía un mensaje con el nombre del funcionario que se agregó, y con request.get request dispatcher se le da la ruta donde se quiere volver. En este caso se hace para volver al mismo funcionario, y que mediante esta sentencia mensaje se agregue ese mensaje al final del formulario. Ahora procederé a explicar en qué funciona este método de crear funcionario contrato título de la clase create ERP funcionario data. Aparte, antes de eso, quisiera decir que funcionario, contrato y título los genero juntos, porque lo pensé en que si se agrega un nuevo funcionario a una empresa, a una base de datos, este funcionario se agrega porque tiene un contrato, y además se aprovecha también de pasada, quizás eso no es tan necesario, pero se aprovecha de ingresar el título profesional si es que tiene o no, para tenerlo más o menos claro. Así que aquí vamos a la clase, una clase generada por Visual Paradigm, que es create ERP funcionario data, que básicamente es la única create que hay. Se fijan solo para ERP funcionario, no hay por ejemplo un create para licencia o un create para contrato, simplemente para como la base de datos en general. Aquí sí se pueden ver los métodos, los rasgos que tengo diseñados. Para empezar, decir que esta clase la cambié entera. Originalmente, aparte de tener un método main, que el método main sí prácticamente lo copié, porque esto es el try catch y de la manera en que usa los datos, pero no, eso se copió para crear, y es más o menos lo que está aquí. Pero aparte de eso, no
no usé casi nada excepto el persistent y la excepción que necesitaba para el persistent. Esto básicamente porque el que venía por defecto me obligaba prácticamente a crear el funcionario, la licencia, el título y el contrato juntos, pero yo no además no tenía parámetros que necesitaba, sino que lo creaba así nomás invocando al método. Y la licencia no es algo que un funcionario vaya a tener la primera vez que entra a un trabajo. Más que nada por eso. Aquí tengo, por ejemplo, el método funcionario, que es para solo ingresar un funcionario, y finalmente no lo he usado mucho. Pero está documentado en el sentido de que dice que es un método para crear un objeto funcionario en la base de datos, que es MySQL. El parámetro que necesita un funcionario, que es el que contiene los atributos ya seteados para la tabla y que tiene una excepción. Aquí ya vamos con específicamente con el que usamos, para el que le estaba mostrando anteriormente hace unos minutos. Básicamente este es donde tenía fun con itit. Son un método muy sencillo porque lo único que hace es invocar a funcionalidad, contrato dado y título dado, y usando su método save procedo a darles el objeto en sí, que ya tienen las variables seteadas gracias al formulario y gracias al servlet. Y con t.commit lo envía a la base de datos. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Esto mismo lo hace para el contrato. Este es un método donde solo se crea un contrato, donde solo se crea un título y donde solo se crea una licencia. Y como se habrán dado cuenta, son los que mostré al principio cuando creaba contratos, creaba licencias por sí solas. Por ejemplo, podemos ver aquí en los servlets que tengo crear contrato, crear licencias. Por ejemplo, vamos a crear licencia y vamos también a crear licencia o formulario de licencia, que básicamente similar al funcionario. La diferencia que tiene licencia, contrato y título a funcionario es que como estas por sí solas dependen de que ya haya creado un funcionario, se crea este método, que es básicamente el método para listar a los funcionarios. Como la query es nula en ambos parámetros, significa que nos va a devolver todos los funcionarios que hay en la base de datos. Lo pongo en un select, como se ve aquí, con el nombre root funcionario, y le pongo las opciones del arreglo que genera. Y de esta manera me deja elegir cuál es el funcionario. Entonces cuando elegimos el funcionario y creamos todo lo otro, lo seteamos todo como sabemos mostrar en el otro, se atrae aquí, se atrae el root funcionario, y mediante el root funcionario se crea, más bien se llama al funcionario ya creado en la base de datos. Entonces aquí obtenemos nuevamente el objeto funcionario, no solo el root funcionario, que es lo que no nos sirve para dárselo aquí, sino que necesitamos el objeto. Seteamos esto de la manera que ya hemos mostrado antes. Se envía, se setean para licencia, se hace lo mismo con las fechas, y aquí se usa el crear licencia, que es una de las que hemos mostrado anteriormente. Nuevamente se da un mensaje exitoso, se vuelve a la página en que estamos, y este es el método que funciona nuevamente para llamar al método que habíamos creado con anterioridad. Básicamente para crear todas son muy similares. De hecho, al crear para funcionario, el que lo resume prácticamente todo, porque este tiene funcionario, contrato y título, solo falta licencia. En el caso de
eliminar, no, primero mostramos listar. Listar, primero que todo en el JSP hay que importar de buena manera las clases que vamos a usar. Damos los parámetros para crear la tabla esa que se mostraba, para que queden bien ordenados. Se hace lo mismo que había mostrado antes para mostrar a los funcionarios, pero aquí lo que hacemos en el for, darle aquí nos trae el root, nos trae el nombre, apellido, mostramos cada uno de los atributos que tiene para mostrarlo un poco más ordenado. Eso para listar contratos, por ejemplo, es lo mismo. Lo único que seteamos es los campos que necesitan cada uno. Ahora sí vamos con eliminar. Ahí lo otro es decir que para listar no hay un servlet, por razón obvia, ya que no recibimos, no queremos cambiar nada, no queremos ingresar nada. Para eliminar, nuevamente usamos post. Para todos estos servlets se usa post. No quise usar get por el tema de simplemente de la URL, que es que cambia, que se ven arriba los cambios, y se usa la acción de eliminar, que eliminar viene siendo el servlet de aquí. Y aquí básicamente es prácticamente usar lo anterior del listar para mostrar al funcionario. Muestro el root seguido de un guión bajo y seguido de el nombre y el apellido paterno. Esto más que nada lo hago porque si quiero eliminar un root quizá un poco más visible, o sea, quiero eliminar un funcionario quizá un poco más visible, tener el nombre y el apellido y no solo el root para poder eliminarlo. Solo por eso. Al eliminar se trae el doPost, que básicamente llama al método delete funcionario, que es un método que creamos en la clase delete arroba funcionario. Esta clase también fue modificada, de las creadas por Visual Prime, también la eliminé prácticamente toda y la creé de cero para adaptarlo a mi necesidad. En este caso tengo varios delete funcionario, delete licencia, contrato y título, que son para los 4 que necesitamos. Lo que hago aquí es, porque mediante el servlet obtenemos el string directamente. Aquí podría haberlo seteado si quisiera, pero yo simplemente lo mando como el string, y desde aquí lo divido por el guión bajo y creo y obtengo el root a partir de esta cadena, de la parte de la izquierda, de la opción que se muestra. Así que aquí llamo al funcionario insertando get funcionario by ORM ID, y mediante el método delete de funcionario dado le doy el objeto funcionario. Esto hace que lo elimine de la base de datos. Algo importante para hacer esto y que elimine licencia y cada uno de los que está conectado es usar el método cascada, que se modifica por ejemplo, en contrato tenemos cascada igual loc. No, pero bien hecha, está en funcionario, donde tenemos que cambiar esto. Cascada originalmente viene puesto desde aquí hasta acá, save, update y lock. Tenemos que agregar el delete para que de esta manera cuando se eliminen todos los otros. Si no se hace esto, da errores por el tema de las claves foráneas. Y básicamente esto se hace para cada uno diferentes. La única diferencia es que como en el otro los tengo con guión, y la parte de la izquierda, que es la que necesito, es el ID, y el ID en la base de datos como autoincremental
está hecho en formato entero, así que hay que transformarlo, y el UID lo transformamos, se lo damos para obtener la licencia y lo eliminamos, y luego actualizamos en la base de datos, y esto para todos. Luego el último, y yo creo que el que más necesita como trabajo, por decirlo así, es el modificar. En este caso mostraré el modificar de funcionario nuevamente, porque es como un poco más completo, con su correspondiente servlet y con la clase retrieve and update y ERP funcionario data. Básicamente modificar lo que tiene es, yo lo hago de la manera en que obtengo el funcionario que quiero usar. Este funcionario, al darle al botón, me lleva a un formulario, que es el formulario de actualizar. Actualizar donde tengo todos los campos para setear. La gracia de esto es que no sería un modificar si... O sea, no tendría gracia tener un modificar con los campos en blanco, y que al usar al funcionario yo simplemente los cambio todos y vuelvo a ingresar los que ya estaban bien, porque es un poco lento y no tiene mucho sentido, porque no siempre las personas se van a acordar de todos los datos. Al final sería mejor eliminar el funcionario y crearlo no. Por lo que se hace aquí es obtener el funcionario, obtenido en modificar, ocupar su root, el que se tiene aquí, llamar al funcionario y obtener todos los parámetros que ya tenía. De esta manera obtenemos las variables originales, y al crear nuevamente las tablas, que son muy parecidas, si no iguales, son iguales al create, se les damos como los valores originales. De esta manera, cuando llegamos, y como se mostró anteriormente, se tiene los valores originales que ya tenía ingresado. Lo otro, para se le agrega un if para con option select para las opciones que ya están modificadas de alguna manera, para las originales que ya se tienen estos funcionarios. De esta manera ahí se va cambiando, se envían los datos al usar el botón, y llegamos a modificar, donde el do post hace prácticamente lo mismo que el crear, solamente que tiene que llama a otro método, que es el método modificar funcionario, la clase retrieve and update, y le envía todos los datos de nuevo. En este caso, aquí tengo modificar funcionario, el cual hace lo mismo que crear, y al tenerlo listo, usa funcionario dado.save para enviar los datos. Y esto mismo es para modificar contrato, para modificar título y para modificar licencia. Además hay un método que no quise tocar, pero retrieve by criterio, que no sé en ningún momento. Terminado esto, mostraré unos tests hechos en JUnit para ver algunos métodos que se podrían ocupar. En este caso, por ejemplo, crear test. El test tiene el método del mes, y le hice un JUnit bastante sencillo para ver si servía.
lo corremos como JUnit test y debería marcar que es correcto, puesto que cuando tenemos abrir debe ser 4. Básicamente eso. No hay muchos métodos que haya creado que tengan un retorno, por lo que es difícil testearlo en JUnit. Y por ejemplo, las clases generadas por test personal tienen, o sea, por personal tienen varios getter and setter, pero no tiene mucho sentido tampoco dudar de lo que crea Visual para él, puesto que todo está funcionando. Son métodos que solo traen o setean los atributos. Aparte de esto, como se puede ver varias veces, tengo la documentación, así que está generada. Por ejemplo, si lo vemos usando el navegador, metiéndonos por el index.html, podemos ver que contamos con varios packages: personal, servlet, los test. A todo esto el Javadoc lo creé para que me mostrara todo, o sea, hasta las clases privadas. Por ejemplo, podemos acceder a personal. Ahí se muestran las licencias de cada una. Esta licencia es creada por Visual Prime, por la licencia que tengo, básicamente. Por ejemplo, si vamos a delete funcionario data, y tenemos todos los métodos que creamos y la documentación que le dimos. Como son void, tenemos vemos los títulos, o sea, los tipos, constructor, los detalles de los métodos, o sea, qué hace cada uno, sus parámetros, las especificaciones de cada una de las cosas que le he puesto. Podemos navegar por otros, ver todas las clases que se quieran y ahí ver más o menos cómo es que esto funciona. Ahora enseñaré lo mismo, pero para el web service. En este caso, Visual Prime también ha generado prácticamente toda la estructura del programa, pero yo he sido el que tiene que organizarlo, que cambiarle algunos métodos, y es muy parecido a lo que había visto antes. En el otro le modifiqué, por ejemplo, create, delete y modificar, o retrieve, update, y creé los servicios para cada uno de los CRUD, o sea, de las clases, con los CRUD de cada clase. Antes de explicarlo, voy a mostrar algunas pruebas usando la herramienta Swap UI. Esta herramienta funciona mediante los archivos WSDL que se crean al crear el web service, que son estos de aquí, que son creados a partir de las clases del service. Esto básicamente es usando web service, create web service, y darle los parámetros que se necesitan y seleccionando las funciones o los métodos que se van a utilizar. Por eso es que aquí he abierto Swap UI, tengo ya todos exportados. Por ejemplo, lo mismo de antes, vamos a crear un funcionario. Ahí vamos a request 1, ya que aquí somos clientes. Podemos cambiar aquí, como ya habíamos visto, funcionario ya tiene, ya eliminé el usuario que había usado ejemplo antes, que era 10.2000, o sea, 10.200.301. No sé, lo podemos ver de nuevo.
no está aquí creado. Así que utilizaré esto mismo que ya había creado anteriormente para hacer la prueba. Básicamente decir que esto, antes de tener esto entre medio, es así un signo de interrogación. De hecho, podríamos aquí hacer clic derecho y hacer una nueva solicitud, pero yo por cuestiones de tiempo voy a usar esto mismo. Así que le damos play. En este momento está procesando y como no le tengo ninguna respuesta de vuelta, simplemente marca este XML al terminarlo. Ahora cuando vemos la base de datos, tiene creado nuevamente el usuario, obviamente, y como ya he dicho un par de veces, tendrá ahora las tablas contrato y título. Contrato, según lo que se aprecia, lo que agregué, es indefinido, por lo que la fecha de término va a ser nulo. Es para este de aquí. Para título se le agregan también los parámetros que teníamos. Ahora, por ejemplo, queremos simplemente eliminarlo porque todos los otros podemos ver que es lo mismo que habíamos mostrado antes. Queremos literalmente de una vamos a eliminar el funcionario usando su root. Damos play. Primero vamos a ver por título, que no va a estar, por contrato, por funcionario. Nuevamente lo eliminó. O sea, ahora con web service hacemos lo mismo que JSP, pero de otra manera. Pensando en el ambiente que necesita otro programa al conectarse a este servicio. En este caso hay algunos pequeños cambios con respecto al otro, pero primero vamos a mostrar los servicios, de qué manera se crearon. Básicamente el crear, usar los parámetros para crear el funcionario, o sea, para crear el contrato, porque entré a crear contrato.java. Se pide el root del funcionario, el tipo del contrato y todos los otros parámetros. Se crea el funcionario, se setean las fechas en esta parte de aquí y se le dan cada uno de los parámetros. Y aquí se usa el método crear contrato, que es para enviarle el objeto, en este caso, a la clase que necesita para crear, que es create funcionario. En este caso es lo mismo que el anterior, muy similar, prácticamente lo mismo, y se crea el funcionario. También tiene los meses para básicamente setear al formato que necesita. Luego, para eliminar es lo mismo, aquí solamente se pide el ID porque es contrato, por eso solo se pide el ID y no el root. Por lo que usando delete de contrato, vamos a contrato, nuevamente lo transforma en entero, encuentra el contrato y lo elimina. Luego, si queremos listar los funcionarios, este es un poco más específico. Por ejemplo, tenemos dos métodos: el método funcionario, o sea, el método listar, que devuelve un arreglo funcionario, y básicamente este devuelve todos los funcionarios usando una sentencia muy simple. Y el método buscar, que usa el root para buscar funcionarios. De hecho, en web service yo encuentro que es el método más interesante, así que lo voy a mostrar. Por ejemplo, listar funcionario,
Vamos a request, damos play y aquí muestra todos los funcionarios en formato de XML. Muestra el ID, el apellido, paterno y materno, el cargo que tiene, el root, cada una de las cosas que posee este funcionario. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este root, que root de RMID, y lo podemos usar para buscar. En este caso solo se tiene que devolver el XML con estos valores. Si por ejemplo queremos listar todos los contratos, bueno, aquí por XML y por cómo se entra se entrelazan cada una de las tablas. Aquí se puede ver por ejemplo que entramos a contrato, nos muestra el ID de contrato, la fecha de inicio, fecha de término, pero cuando llega el funcionario root también muestra todo lo que tiene el funcionario root. De esta manera está organizado. Muestra todos los roots que tiene, muestra todos los contratos que están y cómo están todas en licencia y en el título, es lo mismo. Y si queremos buscar, en este caso buscamos por root, es lo mismo. Aquí se puede ver nuevamente el root y cómo está seteado de manera en que en padre e hijo en XML. Y podemos ver que así es listar básicamente. Este listar es igual para todos. Por ejemplo, licencia es prácticamente igual. Solo una pequeña diferencia con respecto al buscar por el root. Luego modificar, puede que nuevamente tenga un poco más de trabajo, puesto que por ejemplo en contrato estamos dándole todos los parámetros y llamamos nuevamente al update, le pasamos los parámetros obtenidos y aquí donde hay un poco más de trabajo del update, que más que nada es por el tema de los signos de interrogación. Esto está pensado para que si en el modificar no quiero hacer modificaciones a ciertas tablas que ya están bien hechas, simplemente se dejan así. Entonces el que se modifica es el que quiero cambiar. Por ejemplo, si quiero modificar el contrato, voy a crear un nuevo request, que el otro probablemente ya está hecho. Me lo muestra así, con interrogación. Entonces lo que yo quiero hacer es modificar solo el tipo de contrato. Yo cambio aquí el tipo de contrato y al dar el modificar hace que solo se modifique lo que está cambiando. Entonces los signos de interrogación quedan como los valores originales. Y esto es algo que se hace para modificar contrato, para modificar título, para modificar funcionario y licencia. Básicamente así es como funciona. Aparte de esto, no es mucho más porque, como había dicho con anterioridad, es muy similar al uso del JSP. Con la creación de los JUnit aquí, me limité a hacer uno que es prácticamente el mismo del anterior, porque son los mismos métodos. Porque no, en el caso del listar, que era donde podía hacer JUnit, no le veía mucho sentido para hacer una prueba tener que modificar en sí la base de datos de nuevo, porque para listar necesito un valor real. Entonces hay algunos datos que quizás voy a tener que estar cambiando todo el tiempo, entonces los JUnit empezarían a fallar, más que nada por eso. Y si accedemos ahora a su
Javadoc podemos tener algo muy parecido a lo que tenemos en el anterior, en donde podemos navegar solamente que tenemos un package menos y podemos ver cada uno de los métodos y los detalles. Por ejemplo, para qué sirve cada parámetro, para qué sirve el método. Lo único malo es que está mal codificado por el tema de los tildes y de las señas. Y bueno, básicamente así es como funciona la parte del ERP que yo estuve modelando. Espero que les haya gustado. Hasta otra ocasión.